Espero que estén muy bien todos. Y vamos a dar inicio entonces a la clase de convivencia social. Recuerden dejar los micrófonos en silencio. Ya. Entonces, en convivencia social el objetivo de la clase de hoy es reconocer derechos y deberes constitucionales del artículo 19, del artículo 20, 21, 22 y 23. Vamos a hacer un resumen de la sesión anterior. Recordar que estamos en la unidad lo legal como salida al conflicto. La semana pasada revisamos el artículo 19, ¿cierto? Los distintos puntos. Identificamos, ¿cierto?, lo que es la constitución política, los derechos y deberes constitucionales, artículo 19, ¿cierto? Y analizamos desde el punto número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hasta el punto número 23, el derecho a la libertad de adquirir todo tipo de bienes, que es lo que hemos estado analizando durante estas últimas sesiones, el artículo número 19. Hoy día vamos a terminar de revisar los distintos puntos del artículo 19 en términos generales y vamos a ver los respectivos artículos que están directamente ligados en relación a los derechos y deberes constitucionales. El punto número 24 del artículo 19 dice que el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, de bienes sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud a la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de una utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. El expropiador del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A la falta de acuerdo de indemnización deberá ser pagada en dinero en efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago de la totalidad de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoque, decretar la suspensión de la toma de posesión. El punto número 25 dice la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de obras. Todo ello en conformidad a la ley.
Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior. Punto número 26, la seguridad de que los preceptores legales que por mandato de la Constitución regulen o contemplen las garantías que ésta establece y que las limiten en casos en que ella lo autoriza. No podrán afectar los derechos en su esencia, no imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Bien, con eso hemos terminado de hacer un análisis general en relación al artículo 19. Ahora vamos a ver en términos generales el artículo número 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19, números 1, 2, 3, inciso quinto, sexto, séptimo, noveno, inciso 11, 12, 13, 14, 15 y 16, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho de su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 19, 21, 22, 24 y 25, podrán ocurrir por sí o por cualquiera en su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, lo que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesaria para establecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal, imputable o una autoridad o persona determinada. A ver, aquí hay aspectos que son sumamente técnicos, pero que es importante, ¿cierto?, saber que el artículo número 20 está referido en relación, ¿cierto?, a puntos e incisos, ¿cierto?, que tienen que ver con el artículo número 19 en relación a los derechos y deberes constitucionales, que es lo que hemos analizado anteriormente. Artículo 21. Todo individuo que se haya arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene, se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzguen necesaria para restablecer el imperio de derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esa magistratura podrá ordenar con el individuo sea traído a su presencia o su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Incluida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que se corrija. El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido a favor de todas las personas que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas
indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Artículo 22. Todos los habitantes de la República deben respeto a Chile, a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El servicio militar y además cargas personales que imponga la ley son obligatorios en términos y formas que ésta determine. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares, si no están legalmente exceptuados. Artículo 23. Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores nacionales y regionales de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones que corresponde aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y además grupos intermedios que la propia ley señale. Bien, lo que hemos terminado de revisar tiene que ver con aspectos generales, ¿cierto?, con relación a los derechos, como hemos visto anteriormente, derechos y deberes constitucionales que están referidos específicamente, ¿cierto?, a lo que tiene que ver, ¿cierto?, con los ciudadanos. Ya, y como les decía anteriormente, es importante que ustedes los puedan identificar y conocer en términos generales. ¿Qué es lo que nos rige en este momento la Constitución actual? ¿Ya? Recuerda que todas tus dudas, todas tus consultas, las puedes hacer a través de los distintos medios, ¿cierto?, que aparecen acá, para que tú lo tengas presente, ¿cierto?, en el desarrollo de la guía o las dudas que tú puedas tener. Ahora vamos a desarrollar la guía.